Pues muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por venir aquí un sábado a las 10 de la mañana, que pues igual podéis estar haciendo otra cosa más relajada, más descansada, más divertida incluso que esto. Pero bueno, voy a intentar que estas 2 horas no sean una carga, sino que pueda ser algo así como un poco participativo, en la medida también que vosotros y vosotras queráis. Quiero decir que a mí me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Y que igual hay veces que os lanzo alguna pregunta, nunca va a ser obligatorio responder, pero si respondéis pues se puede generar un poquito de diálogo, ¿vale? Bueno, se supone que hoy vamos a hablar sobre la cuestión de las identidades, ¿no? Voy a utilizar esto como apoyo a mi intervención para no perderme, más que nada, identidades. Entonces, si desde algún sitio no se ve, no os preocupéis, porque todo lo que vaya a escribir aquí lo voy a decir. Va a ser más como una especie de PowerPoint antiguo, ¿sí? Que puedo ir construyendo según hablo y que como no está ya a priori hecho, pues no me va a obligar a decir nada que no venga a cuento. Que es un poco lo que pasa con el PowerPoint cuando lo traes de casa, que de repente hay una diapositiva que en este momento ya no encaja y quedas mal si la pasas y quedas peor si te pones, oye, pues esto no lo he dicho, pero estaba aquí, ¿vale? Bueno. De las identidades se puede hablar, y de hecho en la jornada hay espacio para las dos cosas, yo creo que a través de 2 preguntas básicas. Una sería, que estamos aquí, lo ponen en el subtítulo, como seres sexuados. Las identidades en esta cuestión no vamos a hablar de identidades nacionales, que podría ser otra, ¿sí? Sino como sexuados. Entonces, aquí podríamos poner, yo, ¿qué sexuado soy? ¿Sí? Y en este otro lado hay otra pregunta que se me ocurre sobre las identidades, que sería, ¿qué es ser sexuado? Son 2 preguntas parecidas, ¿qué sexuado soy? Y ¿qué es ser sexuado? Pero radicalmente distintas. ¿Por qué? Esta, ¿qué sexuado soy?, tiene que ver con una vivencia. ¿Qué sexuado soy? La responde cada sujeto. Y la responde como le da la gana. Porque utiliza las palabras en las que se reconoce. Se nombra a sí mismo, a sí misma, a través de ellas. Y ese nombrarse, esa voz, es indiscutible. Y casi yo diría que intocable. Porque es el sujeto el que se está nombrando. ¿Sí? Yo no voy a hablar de esto. Los sujetos, de hecho, hay una mesa después de que yo termine de hablar con vosotras y vosotros, en donde habrá sujetos sexuados que os expliquen cómo se nombran y por qué se nombran así, o cómo les gustaría nombrarse de otra forma, o por qué han llegado a nombrarse así y en otro momento se nombraron de otra manera. Hablarán desde su vivencia esos sujetos. ¿Sí? Y entiendo pues, que lo que ellos digan sobre sí mismos no será objeto de discusión, a lo más será objeto de curiosidad, de entender, de ganas de comprender mejor la experiencia. ¿Sí? Tenemos un sujeto sexuado hoy muy pequeño. Tiene hambre. Vamos a ver si le duerme o no, a lo mejor quiere participar. Bueno, la otra pregunta, sí, es, os decía, radicalmente distinta. Porque esta habla de ideas. Y por tanto es discutible, las ideas son discutibles. ¿Sí? ¿Qué es ser sexuado? De hecho es una pregunta que en otros términos, porque a lo largo de la historia se ha hecho en otros términos, ¿sí? Pero se le ha dado muchísimas respuestas a esto. Hay muchas ideas. Ideas que tienen que ver con... Ideas que yo os voy a presentar como en 2 bloques, unas que tienen que ver con qué hacer de la diversidad de formas de ser sexuados, cómo se explica eso y qué consecuencias tienen las distintas ideas, porque las ideas tienen diferentes consecuencias, utilizar unas, utilizar otras, ¿sí? E ideas que explican o que tratan de explicar la realidad sexuada, cómo se organiza, cómo llegamos a ser sexuados. ¿Sí?
y qué consecuencias también tiene ese ser sexual. Entonces, de este lado yo no me encargo. Los sujetos hablan de sí mismos, ¿sí? En ese sentido es verdad que hay gente que viniendo desde la teoría le secuestra la voz a los sujetos. Yo no tengo ningún interés en eso. Entiendo que los sujetos, yo misma como sujeto, no quiero que nadie me hable de mí y me nombre a mí. Con lo cual los sujetos se nombran a sí mismos, ¿sí? ¿De qué voy a hablar yo? De ideas, de las distintas ideas que han dado material a los sujetos para entenderse a sí mismos. Algunos les han ayudado y otros yo creo que no han ayudado en nada. Entonces, de hecho yo creo que algunos lo que han hecho es poner líos y problemas y malestares en los sujetos, ¿vale? Que es un poco lo que quiero decir. Entonces, esto lo voy a borrar no porque sea menos importante, sino porque como la pizarra es muy chiquitita y mira, yo soy expansiva, pues, ¿vale? Bueno, pues entonces, las identidades desde aquí. Una pequeña acotación para empezar, y es que cuando me han presentado han dicho que trabajo en el Instituto de Sexología. Es justamente la sexología la que a mí me ubica en esto. Es decir, yo no voy a venir desde las ideas de la sociología o de la política, yo voy a hablar desde las ideas, desde la disciplina de la sexología, ¿vale? Entonces, la sexología, ¿de qué entiende? De sexo. Pero necesito antes, ¿me coges una y la caja? Mostraros en qué andamos con esto del sexo, porque claro, el sexo parece que es un concepto del que todo el mundo sabe. De hecho, todos los veranos sale el libro definitivo sobre todo eso que querías saber de sexo. Llevamos tantos libros definitivos sobre eso que queremos saber del sexo, que yo creo que a estas alturas ya no se pueden escribir más libros definitivos. Pues seguro que este junio cae otro libro definitivo sobre lo que deberíamos saber de sexo. Hola. O nos confunde a todos. A ver, ¿tiene todo el mundo? ¿Se me ha quedado de casa de repartir? Palabras identidades de sexo. Bueno, tú no, tú además te lo sabes. ¿Tú ves? Bueno, sí, un poquito, voy a dar una que se vea bien. Que se vea de las rayas ahí por el medio. Nada. Bueno. Si le echáis un vistazo, ahí, sin leerlas todas, ya con el título podéis ver. Ahí, una lista que podría ser más grande, ¿eh? Seguro que las leéis y decís, ahora si falta una que yo conozco y que no está. Pero ahí, un compañero mío, Samuel Díaz Arrese, ha hecho esa lista con ayuda de parte de nuestro equipo y le han salido 201. Como mínimo, ya os digo, ¿eh? Esta no es la lista definitiva. 201 palabras con el término que incluyen el término sexual. Os regalo esa hoja proponiéndoos un juego, y es que en algún momento que os aburráis, intentéis sustituir sexual por otra palabra distinta, un sinónimo, que mantenga el significado de la expresión. Veréis que sexual se puede cambiar por un montón de cosas. Sexual en un momento se podrá cambiar por carnal, sexual en un momento se podrá cambiar por genital, sexual en un momento se podrá cambiar por normativo, cambio a alguien. Hay un montón de palabras por deshonestos. ¿Os acordáis antes de los abusos sexuales? Los llamamos abusos deshonestos. Hay un montón de palabras que han desaparecido y a cambio hemos colocado sexual. ¿Qué ha generado esto? Pues que tantas realidades, tantas experiencias se designan con el adjetivo sexual, que sexual ha acabado por vaciarse de contenido propio. Y se puede hablar, se pueden decir 201 expresiones con el término sexual sin que ninguna hable, o apenas ninguna, no vamos a ser extremos. Igual sí hay alguna ahí que habla, o sea, las mínimas. La mayor parte de esos términos no tienen que ver con el sexo. De hecho, hay mucha gente que escribe el libro definitivo sobre sexo y es un libro entero donde el sexo no figura. Porque figuran otras realidades que se han conceptualizado, se ha hecho ese deslizamiento y se habla de sexual cuando los sexos no figuran. Por eso para mí a veces cuando yo me presento como sexóloga tengo que empezar aclarando que no soy una especialista
en follar, que suena como un poco feo, pero es lo que mucha de la gente cree que soy, especialista en cómo follar bien, a gusto, higiénicamente, ¿sí? O por lo menos sin transmisión de cosas feas y tal, o que me dedico a la prevención de situaciones desagradables, que no generen malestares, o que soy especialista en orgasmos, orgasmóloga, en cómo conseguirlos cuando uno quiere, ¿sí? O cuando ambos quieren, o cuando muchos desean, no lo sé. Ahí ya entramos en diversidades, ¿sí? Pero realmente mi especialidad no son los orgasmos, mi especialidad no es el placer siquiera, ni tampoco son los folleteos, ni los genitales y sus usos, ¿sí? Sino los sexos, los sujetos sexuados, ¿sí? Y es verdad que los sujetos sexuados pues a veces les da por follar, por hacerlo gustosamente, por obtener placer, por disfrutar de sus genitales y por todas estas cosas, pero esas cosas me interesan, las conozco y las estudio en tanto que forman parte de la realidad de los sujetos sexuados y no al revés. No llego a los sujetos sexuados desde cómo follan o desde cómo sí, cómo no sienten placer, sino al revés, ¿sí? Solo llego al placer en tanto que forma parte de la realidad de los sujetos sexuales. Entonces, dicho esto y entendiendo que todo ese ruido va a formar parte de la conversación que tenemos aquí, porque forma parte de la conversación habitual que hay sobre lo sexual, ¿sí? Entonces, me interrumpís si alguno de estos ruidos se hace tan presente que consigue que no me esté explicando bien, ¿sí? Cuento con vuestra colaboración para eso. Vale, entonces, os decía, ideas. Ese es mi trabajo, mi material de trabajo, las ideas sobre la realidad de los sexuados y sobre la diversidad sexuada. Bueno, resultado del hecho de ser sexuados. Ideas que hay alrededor de esto, las voy a escribir todas seguidas para no olvidarme ninguna y luego ya las vamos poniendo así un poco, las explico con calma y vamos viendo. Aquí hay como 3 que se han ido presentando a lo largo de la historia, pero la historia tiene un punto y es que las ideas nunca desaparecen, aunque se queden anticuadas, tienen esa capacidad como el Windows de reactualizarse y versionarse otra vez, ¿sí? Entonces, aquí voy a escribir 3 palabras, isomorfía, que igual os suenan o igual no, dimorfía, si los escribo bien, mejor, y teoría de la intersexualidad. Y aquí, la teoría del locus genitalis. La teoría del locus genitalis, que igual esa no la habéis escuchado nunca, o sí, no lo sé. Y su compañera de viaje, que es la teoría de la psicopatología sexual. Vale. Frente a otra que será la teoría de los sexos. Vale. ¿Hasta aquí, más o menos? Sí, voy. Vale. Entonces, ¿de qué manera se ha intentado dar explicación a esta diversidad de formas de ser sexuados? Os decía que esta forma la pregunta se ha ido planteando de distintas maneras a lo largo de la historia, ¿sí? Pero básicamente son las 3 explicaciones que yo creo que se pueden dar, igual hay gente que conoce otras y genial, luego las ponemos en común y así yo también me enriquezco, sobre la diversidad. La primera que se dio fue la respuesta que llamamos desde la isomorfía, que venía a decir esto de que hay una forma y que a esa forma era a la que deberían parecerse todos los humanos, ¿sí? Quienes no se parecían a esa forma pues eran defectuosos, deformados. Esto sonará de una expresión que se conoce de Aristóteles de la mujer es un hombre que no ha llegado a ser. Es decir, hay una forma, la forma de hombre, y la otra forma, la de mujer, se entendía como una forma que, bueno, pues que no se ha desarrollado lo suficiente como para alcanzar la otra. Y en ese sentido, claro, la diversidad pues se entendía como carencia, pues es algo que le falta por llegar a ser. No se ha horneado bien, no ha evolucionado lo suficiente, ¿sí? Esto es como la primera idea que intento explicar esta teoría. Claro, explicar 2 formas y una como algo que es defectuoso, pues claro, es como que uno dice, oye, igual podríamos estar buscando otras respuestas,
¿sí? Entonces, hay otra respuesta que también se dio, que fue desde la dimorfía. ¿Sí? Es decir, bueno, consideremos que efectivamente hay dos formas, pero dos formas que son diferentes entre sí. Dos formas que también obedecen casi a, podríamos decir que a dos materiales diferentes. Entonces, hay una forma el hombre y una forma la mujer. Hay cosas de hombres y cosas de mujeres. En exclusividad. Es decir, no puede haber nada de estas en estos y nada de estos en estas. Eso sería monstruoso. Puesto que solo hay dos formas, se debe tender a una o a la otra. Claro, las fórmulas intermedias eran esto, alteraciones, rarezas. Había que intentar modificar para que se acercaran a lo que debía ser. Una u otra forma, hecha de una u otra materia. Hay una formulación muy moderna de esto que viene siendo eso de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Os suena esta cosa? ¿Sí? Entonces, hay unas cosas que les pasan solo a las mujeres por el hecho de ser mujeres y hay otras cosas que les pasan a los hombres por el hecho de ser hombres. Y entonces, si te pasa una de estas siendo mujer, mejor calla porque ya vas a pasar a la escena del intermedio, monstruoso. Y si te pasa alguna de mujeres siendo hombre, pues también calla porque vas a ser... Claro, a estos intermedios pues se les ha hecho de todo. Estos intermedios son los sujetos y se les ha hecho modificaciones, generando malestares para que se impulsen hacia un lado o hacia el otro. Con lo cual, esta explicación sigue generando bienestar en unos pocos, muy pocos, los que más se parecen a las dos formas, y un montón de malestar a los que están ahí, sintiendo que comparten cosas de un lado y del otro, y que entonces, ¿qué son? ¿Monstruos? Pues bueno, ahí los sujetos han dado sus respuestas, ¿sí? Claro, como idea, la diversidad sigue estando conceptualizada como desde la isomorfía en términos negativos. La diversidad es un problema, y en tanto que eso, los sujetos que están no reconocidos en las formas, pues se problematizan. Entonces, ante esas dos posibles ideas para explicar la diversidad, aún hubo algunos que dijeron, bueno, no nos convence demasiado, porque esto de que haya tanta gente, tantos sujetos problematizados por su manera de ser sexuados, resulta curioso, ¿no? Es decir, resulta que la norma explica a muy pocos, y la mayoría son los que son un problema, que se tienen que adaptar a la norma. Igual habría que repensar que tanta diversidad no es un problema, sino la norma. Y que justamente lo que nos explica no es que haya dos formas y que el resto tengamos que intentar meternos ahí como sea, sino que hay tantas formas de ser sexuados como sujetos sexuados. Hay, ¿sí? Y hay que encontrar algo que nos permita entendernos a todos justamente en esa diversidad que formamos. Entonces, Hirschfeld, que es un sexólogo de la primera generación de Europa, un sexólogo europeo, planteó una teoría que se llamó teoría de la intersexualidad. La teoría de la intersexualidad dice, justamente no hay sujetos, no hay dos formas, ¿sí? No hay dos extremos de dos materias diferentes. La dimorfía es uno, otro, ¿sí? Dos materias. Ahora aquí hay uno y uno que no se parece al uno. Entonces, no se trata de dos que no tienen nada que ver con el otro, sino de los mismos materiales, ¿sí?, con rasgos que se distribuyen en cada uno de los sujetos de manera peculiar, única, exclusiva, ¿sí? De manera que la materia, la forma, está organizada, es la misma materia para todos. Vamos a poner otra, cuadrado, es la misma materia, pero toma una forma totalmente distinta en cada una de nosotros. Bueno, totalmente distinta es un recurso así de hipérbole exagerada, que queda así un poco chocante. Bien. Pero la realidad es que si nos miramos nos parecemos bastante, pero no hay ninguno que sea exactamente igual al otro. De esta manera, cada uno de los sujetos sexuados en su
única y peculiar combinación de rasgos sexuados es extremadamente valioso, porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras, es irrepetible. Eso significa que si perdemos uno, perdemos esa posibilidad de ser sexuado. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien. La realidad de los sujetos sexuados se enriquece con la aportación de cada uno, porque esa forma de ser sexuada va a ser única, no la va a tener ningún otro. Se va a parecer a unos en unos aspectos, y entonces vamos a decir, pues mira, yo me parezco a ti en unas cuestiones, ¿sí? Ya, pero también me parezco a ti en otras. Entonces, no soy ni tú, soy única, pero comparto aspectos de mi ser sexuado con los otros seres sexuados. La compartibilidad, en ese sentido, si aquí había exclusividad, aquí hay compartibilidad. Y diferenciación. Por eso no hay todos iguales, hay todos diferentes, pero todos valiosos, y todos valiosos, porque justamente cada uno de nosotros es esa expresión exclusiva que no va a tener ningún otro de esta realidad sexual. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría de la intersexualidad hace esta aportación. Es la única teoría que consigue explicar la diversidad como una riqueza y no como le pasaba a estos, que la diversidad será un problema. Desde aquí los sujetos no se tienen que parecer a ninguna cosa para ser entendidos como valiosos. Justamente al revés. En la medida en que sean más coherentes consigo mismos, más peculiares serán y más valiosos resultarán. No sé si explico bien las lógicas. Entonces, claro, puestos a elegir, pues a mí la teoría que más me encaja para explicar la realidad sexuada en su diversidad es esta. Porque además es la única que no problematiza sujetos, sino que al contrario, les reconoce en lo que soy. Voy a mirar la chuleta para ver que no se me olvide nada. ¿Le podéis traer un poquito de agua, un vaso? Gracias. También hay un matiz que se añade, y es que aquí lo que relaciona a unos sujetos sexuados y a otros es la O. Eres hombre o mujer, eres masculino o femenino, ¿sí? Es disyuntivo. Sin embargo, aquí la compartibilidad incluye la I. La intersexualidad es copulativa, queda como un titular, un Twitter de estos así. Somos hombres y mujeres, somos masculinos y femeninos. Cada uno a su forma, cada uno a su estilo, cada uno en su grado, cada uno de su peculiar forma. Pero siempre una I, ya no una O. Estos dos elementos, la compartibilidad, diferenciación, la I, la diversidad como riqueza y la conexión copulativa, son características o son nociones, más bien, que ponen en juego la teoría de la intersexualidad y que no se ponían en juego antes ni desde la dimorfía ni desde la isomorfía. Y os decía que son ideas antiguas, fijaros, Aristóteles hace tiempo ya que está el hombre donde quiera que esté, que no tengo ni idea dónde está, pero ¿sí? La dimorfía tampoco es una idea de antes de ayer y la teoría de la intersexualidad tampoco, pero están presentes en nuestro lenguaje constantemente. Todavía podemos escuchar algunas veces, igual no es mayoritario, o al menos no quizá en los círculos que a lo mejor más conocéis, esa idea de que a las mujeres lo que les pasa es que es un error, no han evolucionado, ¿sí? O a lo mejor no en torno a los sujetos hombres y mujeres, pero sí respecto a alguno de los rasgos.
últimamente, yo no sé por qué, tenemos una cruzada con el vello corporal. Y entonces hay como unas cosas que puedes oír por ahí de, es que tener poco pelo es mejor, es más higiénico, más saludable, es más evolucionado. O sea, los animales tienen mucho pelo, pues el ser humano evoluciona hacia el poco pelo. Y dice, bueno, pues vale, ¿qué podemos entender? Pues a mí se me ocurre pensar en la idea esa isomorfa de que la forma excelente es la del poco pelo. Y todos los demás pues tenemos que ir viendo cómo conseguimos ese poco pelo para estar dentro del rango de los valiosos. ¿Sí? Con la dimorfía es constante. Os decía este ejemplo, ¿no?, de los hombres son de Marte, que siempre al final los intercambio, las mujeres son de Venus, pero esa distribución en los grandes almacenes cuando organizan las plantas, ¿no?, o las secciones de ropa de hombres, ropa de mujeres. Y vas y dices, oye, ¿y yo puedo coger de esto? Ponga lo que ponga en mi DNI. Yo tengo una amiga que en una tienda no le quería vender los pantalones de hombre porque era de hombre y ella era una mujer y ella ya, bueno, pero es que me gustan, ya, bueno, pues una discusión que detrás de todo, ¿qué había? Pues esta idea de cosas exclusivas, de no compartibles, que igual nos hacen risa, pero detrás hay otras que son más gordas, más gruesas, más dolientes también, ¿sí? De formas de seguir explicando la realidad de hombres y mujeres, de seres sexuados, se nombren como se nombren, desde esta exclusividad de rasgos y de esta distribución, y poner ahí una frontera que no se puede traspasar. Y si la traspasas, eres raro, algo te pasa, ahí hazlo mirar o arreglar en algún taller. ¿Sí? La intersexualidad también, afortunadamente, ha calado poco a poco. Quizá igual también hay otras lecturas de lo que es la intersexualidad. A veces se plantea, mucha gente entiende la intersexualidad cuando se aplica a unas fórmulas intermedias, por ejemplo, de diferenciación genital, o a unas fórmulas intermedias de diferenciación cromosómica, o algunas fórmulas intermedias pero esas son algunas de las posibilidades de expresión de formas intermedias. Formas intermedias hay en todo. Por ejemplo, lo de los pelos del cuerpo, pues desde estará el ser sexuado más velludo corporalmente hasta el ser sexuado menos velludo corporalmente. Si todos los demás seres sexuados hacemos una fila, tenemos expresiones intermedias de lo que es ir desde el más hasta el menos. ¿Sí? Lo bueno de esto es que somos todos simétricos. Estamos en simetría. Hacemos una horizontal entre el que más y el que menos, no una vertical, del mejor al peor. Porque lo único que ordena es el grado de posibilidad de expresión de ese rasgo. Que luego los sujetos se vivan bien o se vivan mal, pues eso, seguimos viviendo con estas realidades de adjetivar y jerarquizar algunos rasgos como más o menos propios, más o menos exclusivos, más o menos adecuados. Pero veis, son diálogos que se hacen así entre unas ideas y otras, que como os decía antes, claro que los sujetos están dialogando con eso, pues todos los días, desde que nos levantamos hasta que nada, pues soñamos y seguimos, yo creo, dialogando con esas cosas. Bueno, ¿qué hora es? Que yo cuando empiezo a hablar me despisto. Vale. ¿Cómo va esto? Que entre que esto es temprano y tal, igual os duermo. No, hasta aquí. Va bien. ¿Sí? Se puede ver. Sí, claro. Hasta aquí entendemos. Con esto que decías, me estaba preguntando cómo compatibilizar en la sociedad actual el tema de estas formas, de esta I con esta O. Porque yo digo, o sea, no sé si el problema es que digamos baño de varones, ropa de varones, que a mí eso quizás no es lo que tanto me mueve el piso. Yo digo, podrían compatibilizarse esa distribución, que puede ser una cuestión organizativa, con aquello que es más de fondo. O sea, en mi diversidad no entro en crisis porque más en esa división. O sea, ¿cómo compatibilizar actualmente? ¿No? Porque hay gente que efectivamente O, pero ¿cómo hacemos el O y el I como una riqueza que puedan convivir? Claro. Yo creo que, por ejemplo, es fundamental distinguir de dónde nos estamos moviendo. Si nos estamos moviendo en identidades, las identidades no se organizan alrededor de la O. La O puede ser una cuestión organizativa, porque los altos por aquí, los sujetos altos aquí y los sujetos más por debajo de esta altura a este lado. ¿Sí?
considerando que ser alto y ser bajo no es un rango que te dé acceso con más facilidad a unos recursos o a unas posibilidades, que esa es la trampa que luego nos cuelan. Y es que luego, y ahora iré pues con esta idea de que hay algunos que son peores, entonces merecen menos cosas. Esa es la que nos cuelan desde la organización social cuando recogen estas formas de explicar a los sujetos y su diversidad, y es decir, bueno, pues claro que están jerarquizados, hay algunos que son mejores, entonces merecen más, y hay otros que son peores, pero eso es una cuestión de justicia social y de lucha, que un entorno como este, de reivindicación, yo creo que justamente es donde cobra sentido, es decir, aquí no, o sea, la diversidad es una riqueza y todos somos iguales, todos diferentes, pero en jerarquía, en simetría, y entonces tenemos el mismo derecho a los mismos recursos. Hablará luego Violeta del acceso a los recursos desde los menores, hablará luego otras personas que yo no conozco tan directamente sobre el diferente acceso a otras cuestiones desde su peculiar manera de ser sexuado. Claro, eso es injusticia social, tiene ese nombre, la diferencia, o sea, no poder tener acceso a las mismas cosas por razón de tu peculiar manera de ser sexuado. Estaría hablando de un I, de incluir una diversidad en el varón-mujer y... Vamos a ver ahora la segunda parte de estas otras teorías que yo creo que engarzan un poco con la pregunta que tienes ahí, porque claro, desde aquí encontramos, digamos, respuesta a entender la diversidad como una realidad que está, que no puede no estar, para empezar, y que además es una riqueza porque justamente cada individuo es único, y entonces es único estando en el mundo, relacionándose en el mundo y entendiendo el mundo. Y entonces eso, a la fuerza, si perdemos uno, perderemos todas esas posibilidades. ¿Vale? Entonces, ahí junto a esto, esta otra parte que está aquí, que es la que necesito borrar esto un poco, esta cosa expansiva que yo tengo. Y por eso os decía que si alguna cosa más sobre esto, que podemos volver otra vez detrás, pero dime. Sí, antes de borrar esa parte, constantemente me está viniendo a la cabeza el tema de etiquetas. Estamos hablando de etiquetas de hombre-mujer, pero inclusive las etiquetas de identidad diversa, homosexuales, bisexuales y demás, inclusive dentro de esa etiquetación también muchas veces hay una polimorfía y una isomorfía, es decir, para ser gay perfecto, pues tiene que tener un cierto sueldo, tiene que estar depilado, etc. Es decir, que existe también inclusive dentro de esas etiquetas una tendencia de isomorfía, y que la teoría intersexual sería casi más vía hacia la teoría queer. Pues es como una de esas actualizaciones extrañas que os decía antes, que algunas de estas ideas han tenido, y es verdad que hay gente que cuando ve escucha intersexualidad entiende queer, pero yo pienso, bueno, no es exactamente lo mismo. Igual se asemeja en el planteamiento de la diversidad es algo que nos enriquece y que además tenemos que reclamar, y bueno, otra serie de cuestiones que ahora no vamos a meternos, pero efectivamente me interesa mucho eso que has dicho tú. Este esquema de ideas no se aplica exclusivamente a la cuestión de seres sexuados hombre-mujer, sino seres sexuados, y por eso la idea es sexuados, no es hombre-mujer lo que pone aquí, sino en las realidades sexuadas. Estas tres ideas forman parte de la explicación cotidiana que hacemos a muchísimas cosas, a las jerarquizaciones que hacemos constantemente con el modo con la forma de ser sexuados de cada uno de los sujetos. Y eso que tú has dicho justamente encaja ahí. Es decir, si la realidad sexuada homosexual también se organiza desde una forma buena y un montón de formas que tienen que currárselo para parecerse a esta, o como dos expresiones que venga, vale, aceptamos, pero el resto, venga, o sea, eso ya es un poco, ¿sí? Entonces, justamente los sujetos, ¿os acordáis de la otra patita que aquí había? Lo que van buscando es salir de estas etiquetas generadas por estas ideas y decir, a ver, no, sí, o sea, yo tengo que ser el raro, yo tengo que ser el monstruo, yo tengo que ser el deforme, yo tengo que ser el enfermo. ¿Por qué? Porque lo dices quién. Tú que no eres el enfermo, tú que no eres el monstruo, tú que no eres el deforme. Y entonces por eso yo os decía, claro que los sujetos todo el rato interaccionan con eso, con las ideas constantes. Para mí lo que me parece interesante es como las ideas, ¿no? Lo que está ahí detrás, para entender a veces que son esas ideas las que no son útiles y las que hay que dejar a veces que
hay que dejar a lo mejor de dialogar con esas ideas como una forma de no reconocimiento, de decir, mira, es que esa manera que tienes de entender esta realidad deja fuera gente. Entonces, no me sirve. ¿Tienes otra? Porque con otra idea igual, pero con esa idea que va a dejar fuera a casi toda la gente que conozco, pues no voy a echar mi tiempo en discutir en esos, aquí. Y aquí pues tampoco, porque ya hubo otra idea que nos explicó a todos. O por lo menos yo voy directamente a esta. Digo, mira, estas no nos explican a todos, así que no pueden valernos. Esta nos explica a todos, pues esta me la quedo. ¿Sí? Y estamos en un momento de ahorro energético, hay que seleccionar a qué le dedicamos el tiempo y la energía, que no llega la vida para todos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más por ahí? ¿No? Yo decía que la teoría de intersexualidad habla de que cuanto más originales, más para eso somos, ¿no? Cuanto más te busca tu originalidad, ¿no? Bueno, o sea, auténtico, digamos que ¿cómo se dice de los coches esto? De serie, ya venimos lo más originales que podemos ser. Y sin embargo no queremos ser únicos, queremos siempre asociarnos. Yo no quiero ser bicho raro. Si tengo 2 o 3 iguales, o sea, no quiero ser único, repetible. El hombre quiere siempre tener pares. Hombre, razones tenemos. Desde muy pronto nos están diciendo que esto de ser únicos y diferentes viene a ser algo como un poco raro y defectuoso. Entonces que a lo mejor cuanto más te parezcas a... Claro. Y entonces, claro, es que esto carga fuerte. Decirle a alguien, es que esto que tú eres es un poco... ¿Cómo decirte? Y ahí hemos ido buscando cada vez una palabra que resulte menos... ofensiva, bueno, o políticamente incorrecta, porque ofensiva a quien se la calzan, ofenderle le ofenden. O sea, da igual, de hecho no hacemos más que cambiarla justamente porque no pierdes la carga ofensiva. Porque lo que estamos diciendo es, aquí estamos los que valemos y tú estás del otro lado. Entonces, eso sí, que es una cosa que hemos hecho también con mucha elegancia. Te ofrecemos diferentes formas de poder acceder a este lado. Que casi todas pasan por no reconocer, tu peculiar forma de ser sexual. Y en ese sentido es en el que te decía, todos venimos de serie con la originalidad puesta, porque es que no hay nadie que no nazca con la potencialidad, bueno, de hecho cuando nacemos ya somos seres sexuados únicos y peculiares. Y a lo largo de nuestra biografía lo único que vamos a hacer es seguir generando, en ese proceso que nosotros llamamos de sexuación y que ahora veremos, esa peculiar forma de ser sexuado. Se va generando, ese proceso solo se acaba cuando nos morimos. O sea, no hay ningún proceso de homogenización a lo largo de nuestra biografía. Lo que hay constantemente es un sujeto que es único, viviendo una vida que es única, porque tal y como la vive, solo la vive él, ese sujeto sexuado, y gestionando, y relacionándose, interaccionando, y con esa realidad que es la suya, con lo cual no es que haya que ser originales, es que venimos siendo originales y no podemos no serlo. De hecho, el gran esfuerzo que hacemos, y por eso es el gran esfuerzo que hacemos, es en lo que tú decías, en intentar a veces ser menos coherentes con lo que somos para que nos reconozcan como más similares a otros. Yo creo... Perdemos autenticidad, como queremos ser parecidos, perdemos lo valioso que somos. Pero en rigor también venimos con eso de serie, porque como lo que tenemos es todos tenemos la misma, somos de lo mismo, somos compartibles en ese sentido. Es decir, que yo comparto contigo un montón de cosas. Es que no soy una extraterrestre, es que no vengo de Marte. Es que venimos los dos de lo mismo. Lo que pasa es que nuestra configuración es lo que nos hace únicos, pero tenemos lo mismo. Entonces, justamente eso es lo que nos hace que estemos en el mismo barco. No hay dos barcos diferentes. No te puedo decir, no, es que tú al otro. Bueno, te lo puedo decir, pero estaré moviéndome en esas otras claves. Aquí todos tenemos lo mismo, pero tenemos una peculiar manera de expresarlo. Por grado, como os decía con el tema del vello, o por otras cuestiones que, bueno, tampoco aquí os voy a dar una charla de sexología, porque os aburro. Igual, alguno no lo sé, pero tampoco hay tiempo. Más o menos con estas nociones, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a la segunda parte. Que viene a ser, y si esto era para poder entender la diversidad de seres sexuados, ¿vale? Esta
teorías intentan explicar la realidad de los seres sexuados. Es decir, ¿para qué somos hombres y mujeres u otras formulaciones de los sujetos? ¿Sí? ¿Por qué somos sexuados? ¿Para qué esto sirve? Bueno, hay una teoría, hay más, pero me voy a centrar solo en estas tres, ¿vale? Que serán la teoría del locus genitalis, la teoría de la psicopatología sexualis y la teoría de los sexos. Esta también es la más antigua y también la más reactualizada. Es guay la capacidad de reactualización que tiene, ¿vale? Sí, igual que las dos. La teoría del locus genitalis básicamente dice que los seres sexuados nos diferenciamos, ¿sí?, en atención a la función generativa. Es decir, la especie necesita que seamos distintos porque si no la especie se muere. La especie necesita reproducirse y entonces genera realidades sexuadas para que la especie siga reproduciéndose. ¿Sí? Esto suena a, bueno, ahí podemos encajar también a los leones y a las leonas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo distinguimos a un león de una leona? Por anatomía. Los pelos, por ejemplo. ¿Sí? Y a una tortuga de un tortugo, ahí ya los pelos no están, ¿eh? ¿Dónde miramos preferentemente para distinguir a un macho de una hembra, mi querida? Sí, casi siempre con preferencia por los genitales. No vaya a ser que a esta leona le haya salido pelo de más y no la vaya con la risa. Vale, si vamos ahí, como en estas cosas, ¿no?, de turismo que hace alguna gente que va, que ve al león y a la leona de lejos y están como muy de lejos y no ven si hay pelo o no pelo. ¿Qué otras características podrían utilizar para distinguir a un león y a una leona? Pero diferenciando que el sexo genital o el sexo... Buah, aquí me vais a dejar que hagamos sexo como esta cosa nube que os dije que iba a meternos en mucho lío. León y leona, que decir que el león y la leona tienen género y sexo igual ya es más o menos. Bueno, cromosoma desde el coche ya descubrimos a los cromosomas. Felicidades por esa vista que tienes. Pero me imagino por la forma de organizarse, ¿no? Por la de comportarse. Por ejemplo, cuando vemos dos formas de elefante copulando, ¿a quién decimos que es el macho y a quién la hembra? Está arriba, está arriba. Bueno, el que está arriba, el que mete, el que está metiendo. Sí, bueno. ¿Sí? Normalmente los animales desde arriba, entonces. Claro, sí, pero hay algunos que no se organizan arriba abajo. En el elefante valdría el que está arriba, es el elefante. Por comportamiento, ¿no? Pero este comportamiento es el que mete, ¿sí? Y a quien mete, o quien recibe, podemos decir aquí. ¿Vale? Nos queda otro intermedio, que este es menos observable, es como más de especialistas, que vendría a ser la fisiología, ¿vale? Que es, por ejemplo, quién genera espermatozoides y quién genera óvulos, ¿sí? O sea, funcionalmente hay alguien que va a aportar espermas, espermatozoides, y hay otros que van a aportar óvulos. Claro, fijaos, estamos hablando de leones, de elefantes, pero si os fijáis, son los mismos criterios que mayoritariamente se utilizan para clasificar a los humanos. Pero claro, humanos es una cosa, la condición humana es una cosa cualitativamente distinta a la condición de especie. Es verdad que con estos tres criterios podemos diferenciar machos y hembras. ¿Sí? Podríamos ir a eso, desde un coche y decir, uy, si ese elefante está haciendo esto, será el macho, esta será la hembra. Si nos dan tal, podemos ir diciendo, ¿sí? Y fijaros que eso encaja con la función generativa, es decir, la capacidad para reproducir a la especie. Pero claro, estos tres criterios son totalmente externos a quienes están
se me está trabando la palabra, clasificando, ¿sí? El león y la leona no dicen absolutamente nada, los elefantes tampoco, y cuando utilizamos estos 3 criterios para clasificar a cualquiera de los que estamos aquí, tampoco nos están preguntando ni están teniéndonos en cuenta a nosotros. Son absolutamente externos. Objetivos, dirían otros. Públicos, podríamos añadir. Vas por la calle y puedes ir diciendo, este tal, este cual, este tal, este cual. ¿Sí? La anatomía, la fisiología y los comportamientos son los 3 criterios más habituales para clasificar a los sujetos sexuados. Claro, con una trampa, que nunca decimos de los seres humanos machos y hembra, porque claro, entre nosotros queda tú hembra, tú macho, tú hembra, tú macho, tú... oye, tú, yo no soy un león. Dice, bueno, venga, pues entonces, tú mujer, tú hombre, tú mujer, tú hombre. Pero no es verdad, porque lo que estamos clasificando con esto es solo alrededor de esto, de la función generativa. Y la función generativa, la teoría de locus genitalis, de lo que habla es de especie, y por tanto habla de machos y de hembras. Porque no cuenta justamente con una cosa importantísima que nos diferencia del resto, y es la conciencia subjetiva de ser. A un león tú le preguntas, ¿y tú qué eres? Y bueno, igual puede ser por dificultades de lenguaje, no lo sé, esa nos la guardamos. Pero también tenemos ciertas dudas sobre la capacidad del león para pensarse a sí mismo, por una estructura que nosotros tenemos y ellos no tienen, el córtex. La capacidad que nos da el córtex de pensarnos a nosotros mismos, tener experiencia subjetiva, interna, íntima. Esto no está aquí, no pregunta por ello. Es más, le da exactamente igual. Dice, no, que aquí lo que hay es un pene con escroto cerrado, eso es macho, bueno, hombre. Esa trampa es constante. Que no, que aquí lo que hay es una vulva, pues mujer. De hecho, cuando cuando a alguien le hacen una eco, la pregunta que te hacen es, ¿quieres saber si es chico o chica, niño o niña? No te preguntan, ¿quieres saber si es macho o hembra? Y mucho menos te preguntan, ¿quieres saber si hay pene y escroto cerrado o vulva? Te dicen, ¿quieres saber si es hombre o mujer? Pero es una pregunta que no responde a la realidad de lo que te van a contestar. Porque la identidad sexual, ¿quién os he dicho antes que la podía responder? Solo los sujetos. Es una experiencia interna, subjetiva e íntima. No es una experiencia externa, objetiva y pública. Y cuando el que hace la eco mira, lo único que está mirando es esta, que es externa, que es pública y objetiva. Es verdad que en un alto porcentaje coincide que los sujetos que se nombran a sí mismos como hombres, y a quienes se nombran a sí mismos así, tienen esa anatomía. Pero es una coincidencia, nada más. ¿Sí? Es algo que coincide, que la probabilidad es muy alta, ya claro. Pero una cosa es una coincidencia y otra cosa es que el rasgo de la identidad que esa es otra trampa que hemos hecho. Sí, pues siempre que hay esto, la identidad va a ser esta. No, de hecho la identidad necesita que el sujeto se piense a sí mismo y para eso necesitamos algo más de tiempo que el proceso embrionario y del embarazo. Incluso algo de tiempo ya moviéndonos por el mundo. Pues necesitamos pensarnos a nosotros y poder expresárselo a los demás. Por la palabra, por gestos, por, bueno, estas cosas que hacen que los demás nos vayan percibiendo como sujetos únicos, ¿no? Entonces, los rasgos, estos criterios que son externos, no dan la identidad. Son una clasificación que de esta idea, desde esta teoría del locus genitalis, que explicaba la diferencia de seres sexuados única y exclusivamente por la necesidad generativa de la especie, se ha trasladado a nuestros tiempos a través de estas trampas. Pero
habla de machos y hembras, habla de especie, no habla de condición humana y no habla de sujetos. Pues los sujetos aquí no pintan nada, es la especie. Paralela a esta explicación, claro, ¿qué suele surgir? Pues otra vez la pesadilla de la diversidad, que es que está siempre ahí dando por saco. Y entonces, ¿qué explicación alternativa a la diversidad? Pues ya os podéis imaginar que aquí los que no encajan en esto, porque tienen esto borroso, porque tienen esto que no va, o porque los comportamientos que tienen no son los que tienen que tener, ¿cómo se explican? Como desde las psicopatologías sexuales aparecen, ¿sí?, los degenerados, los que no generan. Son todos estos que dices, sí, tú eres un degenerado, o porque te comportas de una forma no generativa, o porque tienes una fisiología no generativa, o porque tienes una anatomía no generativa. Entonces eres un degenerado. Esa es una de esas etiquetas que hemos dicho, ¿cómo le vas a decir a un alguien degenerado? Y la hemos borrado, pero la hemos sustituido por otras cosas. Enfermo. Entonces ahora te diagnostican como enfermo de algo. Algunas formas, algunas peculiaridades han salido de la lista de enfermos, porque hasta tenemos lista de enfermedades estupenda que sale cada cierto tiempo con el consenso de mentes clarividentes. Y la gente ahí, los sujetos luchan por salir de la lista juntos. Eso está bien, tenemos también esa capacidad de lucha conjunta. Sí, pero hay otros sujetos que siguen insistiendo en yo no estoy enfermo, no necesito que tú me digas que yo, para que luego siguen metidos en esos líos. ¿Vale? Y esto se ha trasladado a todas los campos del hecho sexual humano, porque la teoría de los sexos, que es más moderna pero no va de modas. Entonces aquí tiene un hándicap comercial, que no le interesan las modas y entonces no actualiza lenguaje como el Windows. Entonces sigue diciendo cosas en un lenguaje que no está como, pues eso, formateado por la moda. Entonces algunos se resisten a él. Pero a mí me parece que tiene un valor comprensivo de la realidad sexuada único. Y desde la teoría de los sexos, la realidad sexuada se explica a través de un mapa que se compone de 6 campos. Un mapa es algo que explica en términos generales para ubicar, ¿sí? Digamos que es estos aspectos que compartimos todos por el hecho de ser sexuados. Y son 6. La sexuación, la sexualidad, la erótica, la amatoria, la pareja y la procreación. Son los 6 campos que componen el mapa del hecho sexual humano. O sea, estos 6 ámbitos, cualquier ser sexuado los expresa de una forma peculiar. Están, pero de una forma diferente a cualquier otro sexuado. Entonces todos vivimos un proceso de sexuación, que es este proceso por el que nos vamos haciendo durante toda nuestra biografía el ser sexuado que somos, ¿sí? Es un proceso biográfico, no es psico, bio, socio, culto, histórico, tal, no son un montón de aspectos. Son biográficos. En el centro está el sujeto, que es el que va viviendo esas cosas todas mezcladas, porque nadie en su vida tiene una hora de bio, otra hora de psico, otra hora de histórico, otra hora de social, otra hora de familiar. No, todo viene así, junto y revuelto. Por eso biográfico, ¿sí? Que como decía, no es muy de moda, biográfico, parece como antiguo, pero da idea de esta forma en la que los sujetos se relacionan con la realidad. Sexualidad, que es justo esto. La vivencia que cada sujeto tiene de su realidad sexuada. Cómo se nombra, cómo se siente con ella. A veces muy a gusto, otras veces con un poco de vergüencilla, a veces con ganas de decirle al mundo esto es lo mejor, otras con ganas de decir mira, hoy no salgo, no quiero. Pero es una vivencia. La erótica serán todos esos anhelos y deseos que como sexuados nos empujan al encuentro con el otro. Y la amatoria es esas artes, esos apaños, esas mañas que cada uno y cada una de nosotras tiene como seres sexuados para ir al encuentro con el otro. Esto, hubo uno que lo dijo muy bien, Ovidio, fijaos si hace tiempo también de que lo llamó Aksamandi.
el arte amatorio, ese arte que cada cual tiene para conseguir encontrarse con el otro que le resulta deseable encontrarse, ¿sí? La pareja es ese otro especialmente significativo con el que establecemos relaciones peculiares en los niveles de complicidad, de intimidad, ¿sí? Eso es la pareja. No confundir nunca, esto es una nota abajo del texto, con matrimonio. Matrimonio es un formato posible de pareja que tiene que ver con unas características, pero que no tiene que ver con sexuado, sino con contrato social, ¿sí? Pareja es la realidad sexuada, es que yo contigo tengo un algo que no tengo con nadie más, ¿sí? ¿Cuántas de estas se pueden tener? Pues ahí cada ser sexuado es único y peculiar y exclusivo. Cada uno tendrá su respuesta a esa pregunta. Yo hablo del contenido de esto, de esta relación. No hablo ni de cuántas, ni de cuánto duran, ni de con quién, ni de qué forma, ni de para qué, ni de nada de esas cosas, ¿vale? Y la procreación es la parte del mapa del hecho sexual humano que se refiere a todos los proyectos sexualmente significativos. O dicho de otra forma, proyectos de realización sexual. Es decir, desde el ser sexuado que soy, esos proyectos que por ser quien soy son significativos para mí y para otro no, pero da igual, para mí sí, por quien soy yo, por el ser sexuado que soy. Entonces, esto, atravesado por procesos, por otras cuestiones en las que no voy a entrar porque tampoco tenemos tiempo, de individuación, da justamente en cada uno una expresión única. Todos tenemos esto, pero cada uno tiene ese mapa de una forma diferente. Es como decir, todas las ciudades tienen mapa, tienen calles, tienen edificios, tienen plazas, tienen fuentes, sí, pero no hay dos ciudades iguales. Pues esto es igual, todos los sexuados tenemos este mapa, pero cada uno tiene su peculiar forma de expresarse. ¿Sí? Que incluso biográficamente va a haber modificaciones. Aquí llegan y nos destruyen una plaza y nos ponen un solao y un aparcamiento. Y eso antes no era así, pero ahora está. O luego llegan otros, quitan el aparcamiento y ponen otra vez la fuente y las plazas y lo no sé qué. Y dices, hombre, la plaza ha vuelto. Sí. Entonces te quitan un edificio muy bonito y te ponen uno que dices, ay, qué horror. Pero la de al lado dice, ay, qué bonito, mejor que lo que había antes, que era tan sucio. Y dices, ya, pero es que esto, ¿sí? Esto sería el mapa. Entonces, os decía, los rasgos no dan la identidad. Bueno, ¿alguna duda con esto antes de seguir avanzando en...? ¿No? Otro sorbito de agua mientras pensamos. ¿Alguna duda o algo que no se vea? O que no me he explicado bien. Bueno, que el mapa es cambiante, ¿no? Entonces... El mapa, en tanto mapa, esos 6 campos siempre están. Lo que se modifica es la peculiar manera en que se expresan. Claro, quien eres hoy no eres la misma de hace 10 años ni serás dentro de otros 10. Entonces ahí habrá cosas que sean... No solo de individuos, sino también desde lo social. La sociedad, que no solo desde individualmente, de cómo tú lo sientes, sino también influenciado por la sociedad. Claro, porque vives, es biográfico, entonces tu contexto te hace a ti. Esto es lo de Ortega, otro que también hace tiempo que no está, pero que dijo una cosa que podemos traer aquí ahora mismo, y es: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, no puedo abstraerme de lo que me rodea. Imagínate que mañana te levantas y tu manera de ser sexuado es lo que en la tele sale como lo último. Y dices, toma. ¿Y esto? Ahora que vienen, lo último que he encontrado, que ni siquiera sé cómo se llaman, los fofitos o los blanditos, como que son como ahora, como que son lo último, ¿no? Es como la operación bikini fuera. Entonces ahora viva el fofito. Entonces tú te levantas un día por la mañana, pones la tele y dices, ¡hala, vivan los fofitos! Y dices, todo el año currándome los abdominales aquí como una tabla y ahora vivan los fofitos. Venga, hombre. Y sin embargo, llega otro y dice, ¡toma! Puedo ir con las tapas, las cañas, el gimnasio me desapunto, vivan los fofitos. Yo qué sé, hoy llega otro y dice, ¡ay, idiote, paso! Dialogará ese contexto con cada uno de los sujetos sexuados que lo perciban, ¿sí? Entonces, su ser sexuado será el que dialoga con eso. Por eso, hablar de la circunstancia a mí no me interesa, porque lo que me interesa
cosas son los sexuados. Entonces, como cada sexuado con esa cosa dialoga y el resultado siempre es diferente, porque de otra forma cambia la circunstancia y todos cambiarían en bloque, y la realidad nos dice que afortunadamente no es así. ¿Sí? Vale. Fijaros que tanto de la teoría de la intersexualidad, que venía de aquí, ¿vale?, como desde la teoría de los sexos, hay una serie de cuestiones, os decía, que tienen que ver con los rasgos, no como criterios clasificatorios, ¿vale? Es decir, genitales tenemos todos, eso está claro. El genital es un rasgo de los seres sexuados. Tiene un modo, unas posibilidades de expresión, femenino y en continuo masculino. ¿Qué significa? Que hay todas las formas de expresión del genital, todos los genitales que os podáis imaginar, ¿sí?, los podemos distribuir en un continuo entre femenino y masculino. Femenino y masculino no son dimorfía, acordad, no son una O. Es una realidad que recoge toda la posibilidad de expresión de ese rasgo, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que, para poder entenderlo, para poder pensarlo, para poder nombrarlo y hablar sobre ello, lo distribuye alrededor de la idea de la noción de femenino y la noción de masculino, que viene